Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite de 13 a 14 horas por astele.tv. Como se anunció con anticipación, ustedes saben que el domingo pasado hubo elecciones en México, se consideran las elecciones más grandes en su historia democrática, y como también ya se ha vuelto un lugar común, se ha hablado de una elección histórica por el triunfo arrollador de Andrés Manuel López Obrador, que triunfó por más de 30 puntos de distancia, que arrolló en el Congreso, que ganó gubernaturas, alcaldías, capitales en los diversos estados del país, y que por esa razón pues sí ha sido motivo de euforia para sus seguidores, pero también motivo de preocupación para todos aquellos que nos preocupa que pueda haber un salto hacia atrás, y por eso al programa lo hemos denominado Elecciones 2018, salto adelante o hacia atrás. Para analizar este tema, pues contamos con el privilegio, ¿verdad?, de tener aquí un politólogo de primera que se ha distinguido, ¿verdad?, en distintas universidades, instituciones, publicaciones, nada menos que Alfonso Jiménez de Santi. Hola, ¿qué tal? Bueno, Alfonso, qué gusto que estés con nosotros. hola, mucho gusto, gracias, igualmente. Ya te extrañábamos aquí en el programa. Sé que tus Sí. múltiples actividades ahora postdoctorales pues te tienen ocupado, ¿verdad? No tuvimos la oportunidad de felicitarlo por su reciente doctorado, y bueno, pues ya está en el postdoctorado. Sí. Y pues claro, eso nos garantiza que aquí en el programa vamos a tener un análisis de primera. Muchas gracias, Enrique. Sí, gracias. Pues un tema importantísimo, A ¿verdad? bote de pronto, ¿qué podrías decir de todo esto? Mira, me parece que es un cambio, en cierta medida histórico, es una transición quizá que faltaba. La izquierda, entre comillas, yo diría que ahí habría que ir precisando, vamos a ir precisando, porque el conjunto de la población de pronto ubica a la izquierda como un solo bloque. Entonces yo creo que dista mucho de ser esto, y es importante para la cultura política de la gente, pues saber, empezar a distinguir realmente de qué izquierda estamos hablando. Entonces, pero sí creo que en general es un cambio que era quizá necesario. ¿Por qué? Porque había sido ya en algún momento en el 2006 una situación en la que estuvo a punto de llegar al poder, y en una situación todavía sin tanto arrastre de la ciudadanía. Creo que hoy le está dando la ciudadanía a Andrés Manuel esa voluntad de decir, bueno, vamos a apoyarte, ¿no? Es como tú bien lo dijiste, un porcentaje muy alto, cercano, bueno, abajo de Miguel de la Madrid en los tiempos en los que... Ahorita vemos algunas Sí, cifras, ok. pero digamos, en términos generales hay una gran discusión sobre si realmente se puede considerar que está a la izquierda en la presidencia o no. Ese es el punto. Yo creo que la parte me parece importantísima para la cultura política de México y de mucha gente que votó. Yo vi con agrado una participación muy importante de la ciudadanía, los jóvenes votando, quizá con un líder carismático hasta cierto punto. No sé realmente el atractivo que tuviera para ese público joven. Hay que ir desmenuzando las cifras también de ver quién fue el que votó finalmente por él. Claro. Pero sí creo yo que sí hay que ir distinguiendo qué significa que realmente la izquierda llegue al poder, ¿no? ¿Qué Exacto. tipo de izquierda? Si quieren vemos la primera imagen, por favor. Mira, lo que llama la atención, y si no sé si alcanza a ver, Sí. si nos podemos parar. Uh-huh. Fíjate, No, ve sí lo los números, pues no dejan de ser impresionantes, Sí, ¿verdad? sí, sí. De que desde hace mucho no se daba pues una victoria de este nivel, de este calibre. Así es. Y bueno, es tan impresionante que pues a mí me genera dudas si realmente los que votaron por López Obrador fue porque fuera de izquierda, o más bien si hay otras razones, ¿no? Porque pues la izquierda en México pues siempre ha tenido pues unos altibajos, ¿no?, muy fuertes. Yo no Así sé es. realmente a qué crees que se deba este Yo creo que apoyo. hay un porcentaje alto de un voto de hastío, ¿no? De hastío, de una transición y de un cambio de poder cuando entró Vicente Fox,
que dejó un poco insatisfecho a la población, que pensó que ese gobierno iba a hacer más de lo que nosotros, de lo que fue capaz de hacer. Después Calderón lo mismo, o sea, yo creo que hay una insatisfacción con los gobiernos panistas, eso es claro, porque inclusive a Anaya le fue peor que a esta Josefina Vázquez Mota, que eso ya es decir, porque a Josefina ya le había ido bastante mal, ¿no? Entonces sí creo que hay un voto de castigo para los dos partidos. Para el PRI, desde luego para el PRI es, bueno, se fue a pique, ¿verdad? Como ya estaban los pronósticos. Es el peor porcentaje que ha ganado un candidato priista en los tiempos democráticos, vamos a decir. No, inclusive Madrazo logró más que Meade, ¿no? 22%. Entonces yo sí creo que es un voto de castigo muy fuerte y un claro rechazo al gobierno actual y a los gobiernos panistas. Eso a mí me queda muy claro. Y luego está el voto duro de Andrés Manuel, que siempre fue ubicado sobre porcentajes más o menos cerca de 30, ¿no? De 30, ¿no? Exactamente. O sea, ganó 20 y tantos puntos más de ese voto que estaba de... insatisfecho y que no pudo ganar un candidato que no era conocido como Ricardo Anaya, porque bueno, podemos decir que el PAN sí era un partido conocido, pero el personaje, el candidato no acabó de gustar a toda la población. O sea, a ese núcleo de población que tenía que conquistar. Bueno, antes de ver los otros partidos, Ajá. pero digamos, más que votar por la izquierda, más bien votaron por algo diferente, ¿no? Sí. O sea, fue un voto de castigo contra el PRI, contra el PAN, digamos, los partidos tradicionales. Sí. Y la gente votó para darle oportunidad a algo que aparecía como diferente. Así es. ¿No? Y que... Más de ideologías que... Claro, el resto de la gente no sabe de ideologías. Claro, no sabe de ideologías. Algunos que piensan que en realidad la política social fue atractiva, el programa para los adultos mayores, el programa para los jóvenes, o sea, una serie de beneficios que él ofrece que va a tener que cumplir y que eso sí, vamos a decir que sí jaló algo del voto, ¿no? Ahí llegamos al tema del populismo, ¿no? El famoso tema del populismo, que es muy polémico. Así es. Pero justamente hay veces y ahí es donde podríamos hablar de izquierda o de derecha, pero a partir de un marco, vamos a llamarle conceptual, que podría ser el populismo. Así es. Y para dar un referente a nuestra gente y no caer en cuestiones muy teóricas, y a ver si no me equivoco, Donald Trump podría ser considerado un populista de derecha. Así es, ¿no? Así es. Y yo te podría decir que López Obrador es un populista de izquierda. Exacto, así es. Yo creo que en efecto esas son las categorías así, muy básicas, exactamente, sin mucha profundización. Vicente Fox es un populista de derecha también, ¿no? Y en ese marco se encuadran porque son gobiernos que hablan genéricamente del pueblo. No hay tampoco una claridad en cuanto a cuál va a ser el cambio que realmente puede llevar a cabo este gobierno. No tiene mucho tiempo para hacer un cambio estructural muy fuerte, porque de hecho el cambio estructural que nosotros hemos venido viviendo se dio hasta el gobierno de Peña Nieto, porque realmente ahí el cambio, por ejemplo, de la reforma energética, y el cambio de reforma de comunicaciones, pero yo diría más la energética, era un cambio que no se podía dar en los gobiernos anteriores. Entonces, venimos de cambios estructurales muy fuertes desde el gobierno de Carlos Salinas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos de un partido que era visto como un partido de izquierda, el Partido Revolucionario Institucional, un partido de centro-izquierda para muchos socialdemócratas, con un programa en un núcleo de socialdemócratas, que por cierto, muchos de ellos también son parte del voto que le dieron a López Obrador. Prefirieron dárselo a López Obrador que a Anaya, por ejemplo. También ese 20 y tantos % que decía, ¿no? Igual hay un voto dividido, ¿no? Que ahorita vamos a ver más adelante. Exactamente. Entonces yo sí creo que el populismo, entonces, esta idea de vender una utopía que difícilmente
en 6 años puede construir. O sea, ¿cuál es el cambio estructural que propone Andrés Manuel López Obrador? Regresar al modelo anterior pues significaría revertir todas las reformas que vienen siendo hechas en México desde Carlos Salinas. O sea, el artículo 27. Lo que denominan genéricamente como neoliberalismo. Así es, ¿no? O sea, políticas que, exactamente, hay que decirle al público, ¿cuál es ese modelo mexicano? ¿Cuál era el modelo mexicano del el nacionalismo revolucionario? Pues era ese modelo con un gobierno fuerte, centralmente, no centralmente planificado, pero con planificación. Pues estatismo, yo le llamaría estatista, ¿no? Así es, ¿no? Que se construyó muy fuerte también en el periodo. Pues digamos desde Lázaro Cárdenas. Así es. Desde Lázaro Cárdenas hasta Echeverría. Así es. Y hasta López Portillo, hasta cierto. Bueno, perdón, López Portillo, sí, exacto, efectivamente, ¿no? Sí. Entonces, ese es el modelo conocido como nacionalismo revolucionario, emergido de la Revolución Mexicana, con los ideales de la Revolución Mexicana, que es parte del fundamento filosófico que inspira a López Obrador. Eso no hay duda. Pero él ya está sentado en un país que ya no es el país de los 70, 80. Es un país en el que ya el marco institucional es otro. Ya no existen los ejidos, ya no el artículo 27, ya se privatizó también, ya se permite la participación privada en el sistema, en el sector energético, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos está vendiendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es la reforma estructural que él va a proponer? Sabes que ahorita me recordó mucho lo de Zapata, ¿no? De John Womack, ¿no? Que dice, Ajá. Zapata hizo una revolución para regresar al pasado. Exacto, ¿no? Exactamente. Y además, bueno, eso fíjate, es muy interesante, porque es un poco la idea de decir, a ver, este modelo, vamos a llamarle, que sustituyó al nacionalismo revolucionario, el de Carlos Salinas, el liberalismo social, es un modelo que también, teóricamente, en voces de sus actores como Salinas y otros, inspiró cambios. O sea, ellos creen también que los cambios estructurales que llevaron a cabo servían para crear una mejor oportunidad de distribución del ingreso. O sea, hay una discusión sobre la distribución del ingreso, ¿no? Quienes creen que el sistema económico no estatista, sino con más mercado, etcétera, va a crear mejores posibilidades a los ciudadanos para vivir mejor. Y el otro modelo que dice, no, el estatismo, vamos a apropiarnos de todo, ¿no? Vamos a planificar. Exacto, no es una discusión sencilla. No es una discusión sencilla. Pero digamos algo que en esa discusión, algo que para mí sería el fiel de la balanza, sería el contexto. Así es. Porque si tú ves los regímenes populistas en América Latina, en los momentos que han sido exitosos, y para no irnos muy atrás, digamos, pensemos en el caso de Chávez, ¿no? Que tuvo un periodo de auge, cuando estuvo el auge petrolero. Así es. Bueno, coincidió más o menos su muerte con el ya descenso. Así es, ¿no? de los precios. Entonces, yo no sé hasta qué punto podría funcionar. Amigos, vamos a tener que hacer una pausa y regresamos. Sí, tienes razón. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor.
Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Sí, claro, claro. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Como verán, pues ya estamos analizando, ¿verdad?, las causas y, bueno, las implicaciones que tiene el triunfo de López Obrador, que pues es evidentemente un castigo, no solo a la clase política en general, sino a la partidocracia, ¿verdad?, al hartazgo, sobre la corrupción, los privilegios de los partidos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vamos a ver otras cifras, si podemos ver la siguiente imagen. Como ves, mira, presenta las distintas, la evolución de del mapa electoral, ¿verdad?, del 2006 al 2018. Ok. Como en el 2006 pues se pintó de azul Y amarillo. Ajá. y amarillo, luego se pintó de rojo. de rojo, o sea, cuando ganó el PRI. Ajá. Pero es muy contrastante ahora cómo se pinta de morado, ¿no? Totalmente. Si te fijas, solo Guanajuato. Eso es en cuanto a elección de diputados. O sea, no, de distritos electorales. De distritos ¿no? electorales, ya. Como nomás se ganó Guanajuato, como el Frente nomás ganó Guanajuato. Impresionante. O sea, hablamos del efecto López Obrador. Impresionante. Sí, es muy impresionante. Y luego en las tablas de a los lados, ¿verdad?, se presentan otros resultados que nos van a reflejar el voto dividido, porque el efecto López Obrador puede explicar el triunfo del presidente, pero Morena no ganó en todas las gubernaturas. Así es, sí. O sea, hasta ahorita son 4 o 5, ¿no? Ajá. Ahorita vamos a ver una tabla de los gobernadores y demás, pero pues es concentrarnos en cómo Morena gana, y digamos, lo positivo para el nuevo gobierno es que pues va a tener amplia mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. O sea, no va a tener una oposición seria que le pare sus... Entonces puede aprobar tranquilamente su paquete económico, las leyes que ha pensado promover, e incluso se habla de que si establece alianzas con algunos opositores, puede hacer cambios a la Constitución. A la Constitución, que era lo que... Entonces, digamos, lo positivo es en que no va a tener pretexto para que no digan que se opusieron. Pero ¿cuál es lo negativo o lo preocupante de esta situación, Alfonso? Bueno, yo creo que lo preocupante, y por lo que hubo una campaña previa a la elección, de que se pensara bien el voto por el temor que existe un poco en la personalidad de él, ¿no? O sea, un hombre con ciertos rasgos autoritarios que absorbe y asume el poder con mucha fuerza, ¿no? Entonces hay un peligro ahí latente en cualquier momento, ¿no?, de que él se convierta pues en un posible
presidente autoritario O sea, y regresar de nueva cuenta al viejo sistema exacto. que teníamos, ¿no? Exacto, aquí está el riesgo de justamente del salto hacia atrás. Así es. ¿Qué ha pasado en México cuando ha habido un partido mayoritario o incluso hegemónico? Así es. ¿Qué ha pasado cuando no hay contrapesos del Así Congreso es. al presidente? ¿Qué ha Así sucedido es. en el pasado, Alfonso? Bueno, pues hemos tenido crisis recurrentes, ¿verdad? Situaciones indeseables en las que más que beneficiar a los pobres, pues nos han hecho más pobres, ¿no? O sea, las crisis de fin de sexenio, ¿recuerdas? Exactamente, ¿no? Exactamente, que quizá para muchos votantes jóvenes en particular, pues no recuerden ese viejo sistema ya. O sea, estamos hablando de que sí, los millennials, bueno, algunos de los millennials, pues no vivieron esas situaciones de crisis, ¿no? Entonces yo sí creo que ese sí es un peligro que está ahí latente, por el cual vamos a ver qué sucede en este primer tramo de su gobierno. Porque por un lado él tiene compromisos que no sabemos realmente si fueron creados nada más para atraer ese voto o realmente va a llevar a cabo esas Porque mira, contrarreformas. A lo mejor serían contrarreformas, ¿no? ahorita vamos a ese punto, pero simplemente pensemos, como no hay un periodo, no estamos en un periodo floreciente, el contexto internacional no lo permite, sino al contrario, sino más bien es un contexto de conflictos, de amenazas, ¿no? Así es. Entonces, no va a haber de otra que elevar el déficit y la deuda Sí, para yo poder creo cumplir, que para así poder es. cumplir con los compromisos de gobierno. Exactamente. Exactamente. A menos de que la coyuntura internacional cambiara y tuviéramos un crecimiento acelerado en los otros países, que bueno, en el caso de Estados Unidos, que es el que más nos pega, aparentemente la situación va bien, pero no sabemos hasta cuándo. Porque va bien porque es algo también que puede ser de corto plazo, ¿no? No sabemos, viene ya el momento en el que Trump o se reelige o no se reelige y la insatisfacción o no que haya creado durante estos periodos de gobierno. Entonces, lo que es cierto es que sí la tasa de interés de Estados Unidos ha empezado a subir y así ya salimos de la crisis o de la megacrisis del 2008, estamos empezando a mejorar, pero no se vislumbra tampoco un panorama de un crecimiento sostenido a nivel internacional, ¿no? Porque fíjate, justamente hablas de la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, sube el pago de la deuda. Así es. Luego, y esta es una discusión que tengo con algunos amigos que hablan sobre el crecimiento en Estados Unidos. Ok, Efectivamente, los pronósticos para la economía de Estados Unidos son favorables, así es. pero lo que no hemos podido todavía discutir bien, si ese crecimiento es más justamente por el consumo interno, ¿no? que de alguna manera las políticas de Trump están Sí, promoviendo, sí, es más por el consumo interno, la reforma fiscal, Así es. los recortes, ¿no? los así es, impuestos, así es, que por la cuestión externa. así es. Entonces, si el gobierno de Trump favorece justamente la cuestión interna, pues va en detrimento de la cuestión externa. Y esa cuestión externa tiene que ver con nosotros, con las Correcto. exportaciones Correcto, de México y de otros de China, ¿no? De la Unión Europea. es correcto. ¿No? O sea, justamente la política de Trump es contraria justamente a la globalización, sino justamente a privilegiar los factores internos. Y si justamente van a disminuir las importaciones de Estados Unidos, por lo tanto disminuyen las exportaciones de México. Es correcto, sí. Yo creo que no es un panorama claro. El motor de la economía mundial sigue siendo Estados Unidos, China también. Aparentemente China pudiera estar también comenzando a salir adelante, pero Pues ya es el máximo exportador mundial China. ajá, entonces yo creo que la perspectiva internacional va a ser muy importante, algo que López Obrador tampoco ha estado muy acostumbrado, ¿no? Pero es claro que ahorita todo el mundo se acercó a este gobierno a nivel mundial, hay también una especie de interés por ver qué es lo que va a hacer este gobierno. Y yo creo que ahí puede tener la oportunidad quizá de vincularse a otros, a un panorama internacional más favorable para México. Es decir, pero en términos económicos, la economía mundial no está acelerada, ¿no? Ni se vislumbra que vaya a estar muy, muy fuerte a futuro. Más bien la tendencia yo digo que es contraria. Entonces, claro, si eso pasa, ¿cómo él va a tener que cumplir que el país crezca al 5 o 6%? Y para eso va a echar a andar, como bien dijiste tú, la inversión pública. O sea, el eje de su propuesta es inversión pública
en un sector que todo el mundo lo criticó, que fue el petrolero. Vamos a crear, ¿no? las refinadoras, vamos a invertir más en Pemex, o sea, pero no queda muy claro que ese modelo vaya a ser el exitoso para México, porque justamente salimos de ese modelo, es decir, los 30 años que llevamos de liberalismo social o neoliberalismo han sido años en que dejamos el modelo de ser un país monoexportador, de basar nuestra economía en el petróleo, y que hasta cierto punto fue exitoso, porque bien que mal, la tasa de crecimiento de la economía en México baja, pero se mantuvo. Se acabaron esas disrupciones tan violentas y se mantuvo. A diferencia de lo que ocurrió con Venezuela. Venezuela sigue en ese modelo monoexportador. Por todo lo basado en el petróleo. Que, como bien dices tú, se les vino abajo en el momento en el que se cayó el precio del petróleo. Entonces, ahí está la apuesta. No sabemos realmente qué López Obrador va a gobernar. Si va a gobernar ese que dijo que el país tiene que ir por el lado de la inversión pública y, en este caso, la inversión en el sector petrolero, o va a continuar con la apuesta de diversificar la economía mexicana y de una mayor industrialización. Bueno, sí, habrá que ver qué dilemas hay. No lo sabemos todavía. Pero digamos, aumentar el déficit y la deuda, pues a final de cuentas va a generar inflación. Sí, le puede pasar lo que Echeverría, porque Echeverría lo que le sucedió fue precisamente que vendió, es muy parecido, ¿no? O sea, el modelo de sustitución de importaciones llegaba a su fin, criticó Echeverría profundamente ese modelo, planteó el modelo de desarrollo compartido y la distribución del ingreso, pero de pronto se vio en una situación que no tenía dinero. Entonces, como bien dices tú, se peleó con su secretario de Hacienda. Vamos a ver López Obrador. Aunque fíjate, hay una gran diferencia entre las dos situaciones. En la época de Echeverría, el Estado lo era todo en la economía. Y ahora no. Ahora es el sector privado. Entonces sí. Pero también tenía poder el sector privado. Acuérdate los pleitos de Echeverría con el sector privado. Pero digamos, la fuga de capitales que se promovió derivado del conflicto entre los dos, o sea, sí claro, no lo trastocó. Provocó la devaluación. Posteriormente. Provocó la devaluación del 76. Sí. Pero finalmente el Estado tenía el control económico. No, y además lo fortaleció. O sea, Echeverría, toda la reforma administrativa de Echeverría, que fue una reforma modernizadora, o sea, esto es un tema que yo he estado investigando últimamente, es lo que yo he estado descubriendo y he investigado. Realmente él es el que inicia, Echeverría, en la modernización administrativa en México y la llegada de los tecnócratas al poder. No es Carlos Salinas, es Luis Echeverría. Porque él es el que trata precisamente de rediseñar el sistema administrativo y con lo cual le va a permitir dar tanto poder a este grupo que hoy sí es el grupo que se acabó. O sea, los tecnócratas sí, con esta derrota y quizá con la derrota también anterior, ¿no? Porque podríamos decir quizá desde Fox, ¿no? Eso todavía está por entenderse bien, ¿no? ¿Verdad? Porque Fox de alguna manera también fue una derrota a los tecnócratas, ¿no? Se habían vuelto a recomponer los tecnócratas y el personaje más claro es Smith, ¿no? Y ve cómo le fue, 16% de la gente. Lo que es claro es que sí se quería un presidente que no fuera un tecnócrata. Bueno, pero queremos un presidente inteligente que utilice a los tecnócratas. Como diría, es una investigadora del Colmex, Rousseau, Echeverría puso la tecnocracia al poder del populismo también. Vamos a ver si López Obrador va a utilizar a los tecnócratas en función de sus intereses. Puede ser que por ahí vaya. Es un buen punto, buen señalamiento. Ajá. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Mira, aquí hablamos de justamente la composición del Congreso, okay, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, de cómo pues han ido, llama mucho la atención cómo el PRD, lo que queda de la izquierda propiamente, muchos ciudadanos están reduciendo a su mínima expresión. Sí, o sea, ganó, digamos, la izquierda populista, autoritaria. Se ve el 10% de la izquierda, están por el 10%. Exacto. O sea, llama la atención, pues obviamente el PRI, ¿no? Que también bueno, el PRI es una cuestión terrible. Una debacle. Tiene más el PES, es una cosa espantosa también esto, ¿no? El PES es un partido y paradójicamente, de ultraderecha que gracias al poder de López Obrador llega a 74 diputados o algo así. Y que pierde el registro nacional.
Imagínate. O sea, ¿cómo es que tiene más diputados que el PRI? Digamos que el huracán acabó, ¿no? El huracán Andrés Manuel acabó con toda la clase política. Casi, ¿no? Sí, por eso se habla de cambios profundos, pero yo no sé si son de esos como un huracán, ¿no? Tú lo acabas de decir. Pues sí, el huracán acaba con todo, ¿no? Con todo. Pero vamos a ver qué se reconstruye, porque aquí es lo interesante. Se habla, por ejemplo, de la posibilidad de ese primor, ¿no? De que haya una recomposición utilizando las estructuras partidarias del PRI con Morena, ¿no? Por ejemplo. Sí, se habla de un nuevo pacto de impunidad incluso, Exactamente. ¿No? Que ese era el otro temor, por eso es un salto hacia atrás. O sea, los temores eran entonces estatismo, que es el modelo pasado. No profundización de la economía de mercado, sino estatismo. Aparentemente dicen que él está a favor del libre comercio, no lo sabemos, porque tiene encima a este señor Trump, ¿no? Con el cual ahora Trump parece que nomás le está tirando muy buena onda al López Obrador, pero vamos a ver realmente de qué se trata esa relación, ¿no? Y luego tenemos el tema de la recomposición partidaria. Si va a ser un autoritarismo férreo o no. Ese es también vamos a ir hacia atrás. Exacto. O una mayor liberalización. Exacto. Ahorita vamos a ver otra lámina. Ya ahorita no en este momento, porque ya es, bueno, Ajá. Bueno, aquí habla sobre las gubernaturas, ¿no? Ah, ok. De cómo Morena ganó... De las 9 fueron 6. Ganó 5. 5 Morena, ¿verdad? Ganó Está 5, en litigio la de Yucatán, ¿no? Pero pues se ve complicado, ¿no? Se ve complicado. 5 Morena y 4 el PAN y el Frente, ¿no? El PAN, PRD. ¿no? Y Movimiento Ciudadano. De Jalisco, ¿no? Exacto. Movimiento. Ajá. Ahorita que regresemos del corte, analizar cómo viene el asunto de los cambios constitucionales y la gobernabilidad. Exactamente. Estamos aquí en Contrapunto TV, amigos. Regresamos. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Estamos viendo, vamos a analizar la cuestión de los estados. Ustedes saben que hubo elecciones en 9 entidades del país, incluyendo la capital, y que Morena ganó 5, la Ciudad de México, Tabasco, Morelos, Veracruz. Y Puebla, ¿no? Puebla no, es Yucatán. No, tampoco. Están esas dos en no litigio. son las que no están, bueno, pero hasta ahorita no la ha ganado. Seguras, Morelos, Morelos, Tabasco, Ciudad de México, Veracruz y la capital, ¿no? Creo que no. Creo que son esos 4. Es Tabasco, es Tabasco, Morelos, Chiapas nos faltaba. Chiapas, ajá. Chiapas, Veracruz y la capital. Sí, Chiapas. Son 5. Chiapas nos faltaba. Ajá. Son 5 y perdieron hasta ahorita Yucatán, Puebla, Guanajuato y Jalisco. ¿Cómo ves en términos de los cambios constitucionales y legales que requiere el nuevo gobierno a partir de esta situación? Bueno, viene ahí el tema del peligro de las reformas o contrarreformas, dependiendo qué es lo que va a proponer. Por ejemplo, la reforma educativa, que es muy sí. claro que quieren echarla para atrás. Él ya lo dijo. ¿Realmente lo podrán hacer? Ellos dijeron que no estaban reformar la Constitución, sino que al parecer es un tema más bien de implementación, ¿no? Quién sabe, a lo mejor sacan alguna regulación adicional en la ley, lo que sea, y dijeron que iban a trabajar con el PAN porque Ricardo Anaya también había estado diciendo que estaba de acuerdo en que estaba mal implementada. Yo creo que por ahí viene, fíjate que yo por el lado de la reforma educativa no estaría tan preocupado, ¿no? Creo, es decir, en el sentido de que va a haber a lo mejor una adecuación, ¿no? Una mejor implementación, vamos a decir. Entonces, ¿cuáles serían las reformas que podrían ser peligrosas? La energética, por ejemplo, ¿no? Que ahí sí diera un salto para atrás. Porque han dicho que solo por lo pronto que van a revisar los contratos. Sí, por lo pronto que van a revisar los contratos. ¿Quiénes son las empresas? ¿Cuáles son? ¿Quiénes están ahí? Etcétera, ¿no? Y eso les va a tomar tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que va a pasar es que pueda hacer que se alente ese proceso, o ¿no? que se frene, ¿no? O que se frene. Que ya no haya más concursos, y que él ¿no? quiera, ¿no? Regresar a decir, no, es Pemex el que tiene que hacer todo esto, ¿no? Ahí es donde yo veo una posibilidad de contrarreforma, vamos a decir, ¿no? En cuanto a otros cambios... La cuestión política, la reelección. El tema de la reelección, sí. Es claro y, digamos, de entrada se ve que, pues, para todos los cambios que quieren hacer, va a ser difícil que solo en un sexenio puedan realizarse, ¿no? Muy difícil. Porque es todo un cambio de modelo, ¿no? Muy difícil. Tardó más de una generación en salir del estatismo para una economía mixta. Así es. O sea, desde el 82 para acá. Así es. Son casi 30 años. Así es. Y apenas estaba, digamos, encauzando ese nuevo modelo. Apenas estaba teniendo efectos en distribución del ingreso, mejorando, o sea, digo, dentro de lo mal que está, sí habido ciertas mejoras. Entonces eso también puede ser una... Entonces se requería otra generación para otra vez regresar al modelo. Y sobre todo algo, Enrique, que es el crecimiento sostenido de la economía, ¿no? A tasas altas. Entonces, si él lograra un crecimiento de la economía a tasas elevadas, pues probablemente le ayudaría, ¿no? Pero para lograr eso, volvemos a la cuestión del contexto, porque para que México volviera a aislarse de la globalización y regresar a un modelo como el boliviano, pensando, ¿no? Sí. De países que se desconectan y tratan de crecer con base en sus recursos internos, así es. Pues tiene que pasar una generación. Y eso hablamos de 20 años, 25 años, ¿no? Entonces a mí lo que me preocupa... Sí, y estamos hablando precisamente de un sector muy dinámico, que es el de energético, ¿verdad? Que no sabemos entonces qué va a pasar. El sector de telecomunicaciones, que hasta eso muchos de sus voceros
que yo he escuchado y demás han dicho que esa reforma estuvo muy bien, o sea, no la han criticado, ahí les ha gustado, pero se necesitaría una mayor profundización en la reforma, de seguir y continuar con la reforma en telecomunicaciones y una reforma financiera, ¿no? Y una reforma fiscal. Entonces, la reforma fiscal, esa es la parte relevante, ¿qué es lo que van a hacer? La economía norteamericana ha bajado la tasa impositiva a niveles muy bajos. Si él pretendiera subir las tasas o al menos incidir ahí, no bajarlas, pues probablemente ahí hay una situación negativa para el futuro. Pero fíjate, qué bueno que hablas de la reforma fiscal, porque en Estados Unidos logran, pues digamos, darle una gran reactivación al mercado interno, porque los impuestos estatales son muy altos. Eso por un lado. ¿No? Por un lado es un sistema federalista muy, muy eficiente, como el alemán. En México no lo tenemos así. Y por otro lado, tú tienes un banco central en Estados Unidos que también parte de su objetivo es que crezca la economía. En México no. El único objetivo del Banco Central es que no haya inflación. Y ahí va a entrar, ahí debería haber una reforma que obligara al Banco Central a proponer políticas monetarias que Pero, para que pero la eso es economía muy, crezca. pero eso es muy delicado, porque justamente se estableció esa ley para evitar que esas políticas nos llevaran a la crisis. De acuerdo. A mí lo que me preocupa no es el Banco Central, más bien me preocupa el populismo fiscal que existe en todo el país. Por O supuesto. sea, nadie quiere cobrar impuestos, ¿no? Así es. Porque es antipopular, ¿no? Así es es. antipolítico, pero hay reformas que tarde o temprano tendrán que hacerse, como por ejemplo el IVA generalizado. Eso es algo que va a ser imposible, pero vamos a decir que por lo menos... Claro, bajo el populismo fiscal Sí, es imposible. Por eso yo creo que lo veamos. Pero quizá bajar la tasa del IVA y generalizarla un poco más. O sea, no generalizarla a todos los bienes y servicios, pero sí a una cantidad muy grande o mayor de bienes y servicios. Ese es un tema muy importante, ¿no? Entonces, porque el motor de la economía, vamos a ver, o sea, aquí el tema es que esta izquierda que llega al poder cree, y él lo dijo en varias ocasiones, aunque después se retracte, cree que el empresariado es rapaz, que no está ayudando al crecimiento de la economía. Eso viene desde Echeverría, ¿no? Entonces, no creen no creen que ahí sí, por eso digo que quién sabe qué izquierda, porque para Carlos Marx realmente coincidía Marx con los otros teóricos clásicos de que el motor de la economía, o sea, lo que produce riqueza es el trabajo y es el capital. Entonces, no es el Estado. Entonces, si él va a creer que, a frustrarse de que la economía no crece porque son los empresarios, entonces voy a gastar yo, este gobierno, vamos a tener una crisis fiscal. Sí, porque si tú quieres que el Estado sea nuevamente El motor, así es. pues necesita recursos. Así es. Y justamente recuerda, por ejemplo, con Echeverría, su famosa reforma fiscal, Claro. el gran conflicto que generó con los La empresarios. echó para atrás. Por eso yo te decía hace un momento, los empresarios sí tenían fuerza con Echeverría, porque le echaron para atrás. La reforma fiscal de Echeverría hubiese sido genial y muy buena, y se la echaron para atrás. Y ahora es más poderoso todavía el sector privado. Así es. Pero yo creo que se podría negociar una reforma fiscal con el sector privado. Pues ojalá lo hagan. Porque de hecho se criticó mucho de este gobierno, el decir, desde hace 2 o 3 años, desde la última reforma fiscal, ya no va a haber reforma fiscal, ya no vamos a hacer cambios fiscales. Caray, ¿por qué te cierras la puerta a decir ya no va a haber cambios fiscales? Si es un instrumento de gobierno que tú tienes. Todos hablaron de que no iban a subir impuestos, todos los candidatos. Sí. Y a ver, ¿de dónde va a sacar el Estado dinero si ya no solo no vas a subir impuestos, sino que vas a recortar impuestos, ¿no? Ya dijeron que van a bajar el IVA en la frontera, incluso creo que a la mitad. Entonces, fíjate, tiene el próximo secretario de Hacienda ha dicho que va a ser muy, muy ortodoxo, neoliberalmente hablando, con la política fiscal. O sea, no va a permitir que se exceda. Porque creen que él ya dijo que va a ganar la mitad, López Obrador, del sueldo actual, y luego precisó que sin ¿qué dijo? Sin adiciones o concesión, cosas adicionales. Bonos adicionales. Adicionales, quiere decir que esos bonos sí los va a aceptar, lo que a mí ya no me quedó claro, pero bueno, vamos a decir, se disminuye su sueldo. Y el de sus mandos superiores, y mandos medios, supongo, ¿no? Y la Cámara,
los diputados de Morena se disminuirán también la mitad de su sueldo. Sería bueno, ¿no? Y los senadores. Y si te fijas, ningún candidato habló de bajarle el costo a la política. No. Entonces, o tenemos un INE carísimo que es incapaz de dar resultados electorales. Se fueron hasta la Suprema Corte. El para que mismo no les día, ¿no? recortaron. Que ni en Perú ni en Guatemala. Entonces, por ahí yo veo dificultades. O sea, solamente que haya una continua disminución del gasto en el gobierno, va a ser posible que mantengan ese déficit fiscal controlado. Y vamos a ver... Pero ¿no crees que es insuficiente? Pues mira, por mucho que quieran ahorrar en el gobierno, en el gasto corriente, diremos, dadas las grandes necesidades para la inversión pública y el gasto social, pues es insuficiente. No, alcanza. pero además estamos hablando de que si eso lo va a gastar para dárselo a los jóvenes, a los ancianos, Pues el gasto social va a crecer. va a crecer. Inmensamente. Entonces, es decir, no va a haber una disminución del gasto. ¿Me explico? Y, Es una recomposición claro, del gasto. es una recomposición. Es la misma riqueza, nada Así más es, que la redistribuye. recomposición del gasto. Es muy, sí. muy buen concepto. Así es. Y la inversión pública. ¿desde Bueno, dónde? él ya dijo que el aeropuerto no, que era la inversión más importante y que además ahí ya muchos le dijeron, oye, pero el gobierno lo está financiando porque es muy buen negocio para el gobierno. Estamos ganando como gobierno con la inversión del aeropuerto. Ah, no, pues él dijo que no. No sé si ya lo convencieron y ya ahora vaya a decir que sí. Eso es una incógnita. Hoy se reunió con los empresarios muy temprano. No sé yo si hablarían del aeropuerto, Bueno, punto que- pero esa era la inversión más importante de este gobierno. Bueno, punto que no invierta en el aeropuerto, pero de todas maneras, por ejemplo, para las refinerías, ¿de dónde va a Las salir? refinerías ese sería el modelo de él, ¿no? Por ejemplo, ¿y de dónde va a sacar? salir esos Así es. miles de si millones? Pemex está totalmente quebrado. Digo, y si no quebrado, pues por lo menos, porque ya ¿quién va a ser su director de Pemex? Vamos a ver también, ¿no? Y unas refinerías tienen una amortización muy lenta, de muchos años, para que Muchísimos años, para que empiece a dar... para que empiece a dar resultado, ¿no? Sí, mira, pudiera darse el caso de que las condiciones cambiaran, se encontrara, porque además el tema con México no es nada más que no tenemos funcionando las refinerías, sino que ya no hay petróleo. O sea, ya no estamos sacando el suficiente, el petróleo que sacábamos antes, ya se acabaron el petróleo. Por eso fue la reforma Ya energética. somos importadores de petróleo. Por eso fue la reforma energética, Así es. porque se requería inversión en el para Golfo. la exploración, exactamente. Entonces, si ya no va a haber más privatización, entonces, ¿quién va a invertir para sacar el petróleo? Sí, ¿no? sí. Para Ahora la- pudiera para la darse ref- una para las noticia de repente refinerías. que apareció un pozo, que ya encontraron mucho petróleo, que quién sabe qué. Eso va a generar más riqueza, no lo sabemos porque Se requiere a dinero, nivel bueno, se mundial, requiere dinero para explorar el y modelo producir el energético ya es, vamos a dejar el petróleo, eso se lo dijeron también. Además. Ya no es que queramos seguir el petróleo, ya toda la visión del modelo a futuro es ya no seguir utilizando el petróleo. Pues muy bien, Alfonso. Bueno, pues creo que ha sido un análisis pues, muy panorámico. Muy Evidentemente panorámico, hay sí. muchos temas que hay que profundizar. Así es. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a venir- esperar, todo está por verse, ¿verdad? Exacto. No hay que todavía hacer señalamientos. Claro, claro. Amigos, pues agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Este es un primer análisis, ¿verdad?, sobre los cambios que vienen en esta nueva etapa, ¿verdad?, que todavía hay muchas incógnitas. Agradecemos mucho a Alfonso Jiménez De Sandy, mucho gusto. su presencia. Y pues él, ya sabes que es tu programa, tú estás invitado. Gracias. ¿Verdad? Gracias. No, es más, no necesitas invitación aquí en el programa. Gracias, Enrique. Agradecemos su presencia y los invitamos para el próximo miércoles para que estén con nosotros en un nuevo tema de importancia nacional, internacional y coyuntural. Hasta la próxima. Hasta la próxima.